Muy buenos días, mis princesitas y príncipes de Dios. Hoy vamos a orar y vamos a hacer este devocional en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar y decir, Padre amado, gracias te damos por este nuevo día que comienza, Señor. Gracias, Señor, por el alimento que colocas en nuestra mesa, porque estamos en una casita, Señor, bajo un techo, resguardados del frío y del agua, Señor. Y tú todo nos lo das, bendito Padre. Gracias, Señor, por tu palabra también, Señor, porque con ella alimentamos nuestra alma y nuestro espíritu. Y te rogamos que en el día de hoy seas tú hablando en nuestro corazón y hablándole al corazón de cada uno de mis niños y niñas que escuchan el devocional. Te lo pido, Señor, en el preciosísimo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. La provisión de Dios. Hay algo que estuve buscando yo en el Nuevo Testamento de una conversación con Jesús y el diablo. El diablo lo quería tentar y le ofrecía mil cosas. Él dijo, adórame y yo te voy a dar todo. Y mire lo que Jesús le contestó a el diablo. Pero lo que Jesús le contestó estaba aquí, en la misma palabra de Dios. Jesús hablaba con la palabra de Dios, él siendo también la palabra de Dios. Y le dijo así, está en Mateo 4:10 y dice así, Jesús le contestó, vete Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Él le citó Deuteronomio 6:13. Vete Satanás porque escrito está, le servirás. Y eso te dice Dios a ti también, hermanito. Tú le vas a servir solo a Dios y solo a Él lo vas a adorar. Vamos entonces a leer el texto de hoy. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién? En el libro de Primera de Reyes, de todos estos reyes que hacían las cosas muy mal, muy poquitos y agradaron a Dios. Y todo termina de mal en peor. Y como los reyes se portaron tan mal, mire lo que pasa aquí. Es una historia muy divertida y muy bonita. Y dice, Elías anuncia la sequía. Y dice, el profeta Elías, que era de Tisbe, de la región de Galad, dijo a Acab, juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no volverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Por eso el Señor le dijo a Elías, vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le ordenó, y fue y se quedó a vivir junto al arroyo Kerit, al oriente del río Jordán. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, y por la tarde el agua la bebía del arroyo. Pero al cabo de unos días el arroyo se secó porque ya no llovía en el país, por el castigo que Dios le dio. Entonces el Señor le dijo a Elías, levántate y vete a la ciudad de Serta, en Sidón, y quédate a vivir allá. Y ya le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Elías se levantó y se fue a Septa, y al llegar a la entrada de la ciudad vio a una viuda que estaba recogiendo leña y la llamó y le dijo, por favor, tráeme un vaso de agua para poder beber. Ya iba ella a traérselo cuando Elías le volvió a llamar y le dijo, por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido, no tengo no más que un puñadito de harina en la jarra, en la tinaja y un poquitico de aceite en la jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después nos moriremos de hambre. No tengas miedo, ve y prepara lo que has dicho, pero primero, con la harina que tienes, hazme una torta pequeña y tráemela, y haz después otra para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra,
tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Algún tiempo después cayó enfermo el hijo de la viuda, y su enfermedad fue muy grave, gravísima, tanto que hasta dejó de respirar. Entonces la viuda le dijo a Elías: ¿qué tengo yo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y hacerme que mi hijo se muera? Dame acá tu hijo, le respondió él. Y tomándolo del regazo de la viuda, lo subió al cuarto donde estaba alojado, y lo acostó sobre su cama. Luego clamó al Señor en voz alta: Señor y Dios mío, también has de causar dolor a esta viuda, en cuya casa estoy alojado, haciéndolo morir a su hijo. Y enseguida se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor en voz alta: Señor y Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño. El Señor atendió los ruegos de Elías e hizo que el niño reviviera. Inmediatamente Elías tomó al niño, lo bajó de su cuarto a la planta baja de la casa y se lo entregó a su madre, diciendo: Mira, tu hijo está vivo. Y la mujer respondió: Ahora sé que realmente eres un hombre de Dios, y sé que lo que tú dices que lo que dices es la verdad del Señor. Hermanito, qué bonita esta historia que Dios nos está contando a través de su palabra. Dios se cansó de la rebeldía de su pueblo, reyes que no hacían las cosas como tenía que hacer, y envía a Elías a anunciarle a Israel que iba a haber una sequía. Elías era un profeta que era muy fiel a Dios. Hermanito, ser fiel a Dios es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar. Y en esa fidelidad Dios le dice a Elías que se vaya de allí a proteger su vida y lo manda para un arroyo. Y Dios envía cuervos para que le dieran pan y carne. Y también dispone que que saque agua del arroyo. Pero pasó algo grave: el arroyo se secó porque no volvió a llover para esos días. Entonces Dios dispone a una viuda para que ella también le provea lo que necesita. Hermanitos, esta viuda no tenía nada, pero Dios proveyó para ella. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, vemos que Dios, si algo protege, es a las viudas y a los huérfanos. Si recuerdan, en la palabra de Dios le preguntan a Dios, a Jesús en un momento, y dicen: Jesús, ¿cuál es la verdadera religión? Y él dice: la verdadera religión es ayudar a las viudas y a los huérfanos en su aflicción. Y cuando Jesús estaba muriendo, vio que María iba a quedar solita, su madre, y se la entrega a un discípulo, porque él, Padre amoroso, ama y cuida a las viudas. También observamos en esta historia magnífica un milagro. Dios, a través del profeta Elías, le recobra la vida a la hija de la viuda que estaba muriendo. Hermanitos, Dios es un Dios de imposible. Es un Dios que es fiel para quienes lo buscan. A estas personas Dios las bendice y las protege. Y eso lo vemos en las historias que Dios muestra en la palabra de Dios. Y lo vemos en la cotidianidad. Cuando una persona le sirve a Dios, Dios está ahí. Hermanito, la llavecita dice: sírvele solo a Dios. Y lo dijo Jesús. ¿Y cómo le podemos servir a Dios? Dando un buen testimonio, primero, obedeciendo su palabra. En la iglesia, servirle a Dios en tu iglesia, donde tú te congregas, estudiando la palabra de Dios. Eso agrada a Dios, orando, hablando personalmente con el Señor y ayudando a tu prójimo. Y sobre todo, estando alerta a no pecar. Hermanito, espero que la palabra de Dios hoy haya llegado a tu corazón y que haya un cambio en tu vida para tu bien y para que haya una bendición y prosperidad en tu casa. Dios te bendiga, te amo con todo mi corazón. Chao.